Ya no es su taller, viejo, dijo mi sobrino, y sonreí. El día que mi sobrino cambió la cerradura de mi taller, yo estaba adentro. Lo escuché todo, sus pasos, la llave nueva entrando en la chapa que mandó instalar la noche anterior, la risa que soltó cuando creyó que la puerta ya no abriría para mí. 43 años construyendo ese lugar con estas manos, y el muchacho que crié como a un hijo pensó que bastaba un papel firmado ante notario para borrarlo todo. Salí por la puerta trasera antes de que entrara. Me paré en la banqueta de enfrente, bajo el sol de las 8 de la mañana en Puebla, y lo vi pegar el letrero en el vidrio con esa sonrisa que yo mismo le enseñé a tener cuando un trabajo sale bien. No me vio, nunca me veía. Ese era su problema. Me fui caminando despacio, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso del sobre Manila que cargaba desde hacía 3 semanas. Adentro había 2 documentos. El primero era la copia del poder notarial, que él me hizo firmar con engaños. El segundo era algo que Tadeo nunca supo que existía, y que lo iba a destruir sin que yo tuviera que levantar una sola vez la voz. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me llamo Fermín Escobedo Rivas, tengo 68 años y esta es la historia de cómo un viejo ebanista de Puebla le enseñó a un hombre ambicioso que hay cosas que nunca debió tocar. Hay olores que no mienten. El cuero curtido, la viruta fresca de madera de cedro, la cera mezclada con aguarrás que uno aplica en las últimas capas para que la pieza quede viva, brillante, como si respirara. Eso es lo que respiré durante 43 años en el taller. Eso era lo que me decía cada mañana que todavía valía para algo, que el mundo no me había terminado de olvidar, que mis manos seguían siendo útiles, aunque el cuerpo ya no respondiera igual que a los 30. Cuando llegué a Puebla siendo muchacho, con 25 años recién cumplidos, y una mochila que pesaba menos que mis ganas, lo único que traía era lo que mi padre me había grabado a fuego. Un hombre vale lo que construye, no lo que espera que le caiga del cielo. El taller quedaba sobre una calle del centro de Puebla, en un barrio antiguo, donde las casas tienen paredes de colores que el sol va deslavando poco a poco y siempre huele a algo que se está cocinando en algún patio cercano. Lo empecé con 4 herramientas básicas y un banco de trabajo que compré de segunda mano a un carpintero viejo que ya no aguantaba estar de pie tantas horas. 43 años después, ese local tenía 6 empleados, maquinaria que me costó décadas pagar, y una reputación que me precedía por todo el centro histórico. Hacíamos muebles a medida, restauración de piezas coloniales, trabajos para casas de cultura y hoteles boutique que querían algo con historia en sus paredes. Pero lo que más me llenaba el pecho de orgullo, lo que no tenía precio en ningún catálogo del mundo, eran las bancas de madera de nogal que hacía para las parroquias de los pueblos de la sierra. Bancas que iban a durar más que yo. Bancas donde otros se sentarían a buscar algo que yo hacía mucho tiempo había dejado de buscar. Mi esposa Consuelo me acompañó en cada paso de ese camino sin que yo se lo pidiera. Era mujer de Tehuacán, de esas que no necesitan hablar fuerte para hacerse respetar. Tuvimos 2 hijos, Lucía, que vive en Monterrey con su esposo y mis 2 nietos, y Bernal, que se quedó en Puebla pero tiene su propia vida y sus propias distancias. Con Consuelo nos hicimos compañía durante 40 años en el silencio de las noches y en el ruido de los días. Ella tenía su jardín de macetas en el patio trasero, plantas que cuidaba con una dedicación que yo nunca entendí del todo, pero que siempre respeté. Hasta que una tarde de marzo, mientras yo lijaba una pieza en el taller, ella se sentó en el sillón de la sala a ver la televisión y simplemente no se levantó más. El médico dijo que fue el corazón, rápido, sin dolor. Yo no sé si creerle,
porque el dolor que dejó no tiene nada de rápido. Me sigue alcanzando a las 6 de la mañana cuando preparo café para uno. Me sigue alcanzando los domingos cuando la casa huele a silencio en lugar de a comida. Su muerte me dejó como esas vigas viejas que todavía sostienen el techo, pero ya no soportan el peso sin crujir. Seguía abriendo el taller, seguía trabajando, pero algo adentro se había vuelto hueco. Y fue exactamente en esa huequedad, en ese momento que un hombre no debería mostrar a nadie dónde entró Tadeo. Tadeo Escobedo es hijo de mi hermano menor Crisanto, que murió de un infarto fulminante cuando Tadeo tenía 11 años. Lo crié yo, junto con Consuelo, como si fuera sangre de nuestra sangre. Le pagamos la secundaria, la preparatoria, la carrera de administración de empresas en una universidad privada del centro. Lo metimos al taller cuando terminó. Era listo, Tadeo. Demasiado listo, entendí después, cuando ya era tarde. Sabía cuándo sonreír, cuándo callar, cuándo aparecer con un vaso de agua en el momento exacto en que uno se sentía solo y vulnerable. Después de que Consuelo murió, las visitas de Tadeo se volvieron más frecuentes. Al principio lo interpreté como amor de sobrino, como gratitud genuina. Me ayudaba con la parte administrativa del taller. Decía que quería aliviarme la carga. Yo, que siempre preferí el formón a la hoja de cálculo, se lo agradecí de corazón. Le fui cediendo cosas pequeñas, las facturas, los pagos de nómina, el trato con proveedores. Pensé que estaba formando a mi sucesor, que el taller iba a tener continuidad. Pensé en mi ingenuidad de hombre enamorado de su propio trabajo, que Tadeo lo valoraría como yo lo valoré. Lo que nunca quise ver fue que Tadeo jamás amó el olor de la madera. Lo que Tadeo amaba era el número al final del estado de cuenta. Hace 9 meses me presentó un documento. Dijo que era para simplificar los trámites del taller, para que él pudiera firmar facturas y hacer gestiones sin tener que buscarme cada vez. Usted ya no necesita andar en esas vueltas, tío. Ya descansé. Lo dijo con esa voz tranquila que usaba cuando quería que yo no hiciera preguntas. Era un poder notarial amplio, general, con cláusulas que un hombre como yo, que aprendió la vida con las manos y no con los libros, no supo leer entre líneas. Mi firma, puesta con confianza ciega esa tarde, fue la más cara de toda mi vida. Durante los 4 meses siguientes, Tadeo fue desmantelando el taller con la paciencia metódica de alguien que sabe que nadie lo vigila. Pero llevaba semanas viendo señales que no encajaban, pagos atrasados, sin explicación, proveedores confundidos por instrucciones que yo nunca di, decisiones tomadas a mi nombre que yo nunca autoricé. Ya no era intuición, era evidencia. Y cuando finalmente entendí lo que significaba todo junto, fui a ver a Próspero. El golpe final lo recibí un martes. Llegué al taller a las 7:30 de la mañana, como todos los días de mi vida adulta, y encontré la cerradura cambiada. Pegado en la puerta, un letrero impreso en hoja blanca, local en proceso de transferencia administrativa. Contactar a una supuesta estructura administrativa a su nombre. Me quedé parado en la banqueta, con el sol de Puebla empezando a calentar los adoquines del barrio antiguo, escuchando a lo lejos las campanas de una iglesia cercana y el ruido del mercado despertando. 43 años de trabajo reducidos a una hoja blanca pegada con cinta adhesiva. Pero lo que Tadeo no sabía, lo que nunca supo, porque nunca se le ocurrió preguntarse qué pensaba el viejo, era que 3 semanas antes de que cambiara la cerradura, yo había tenido una conversación larga con el licenciado Próspero Aguilar, un abogado al que conozco desde hace 30 años y que nunca le ha fallado a nadie que confíe en él. Una conversación donde firmé documentos muy diferentes, en una notaría que Tadeo jamás pisó ni conoce. Documentos que cambiaban todo. Tadeo creyó que me había quitado el taller con un papel.
Lo que no sabía era que ese papel no valía lo que él pensaba, y que muy pronto iba a descubrirlo de una manera que no iba a poder olvidar en lo que le quedara de vida. Hay una diferencia entre un hombre que pierde y un hombre que espera. Esa mañana, parado frente a la puerta cerrada de mi propio taller, tomé una decisión que no le debo a nadie. No iba a gritar, no iba a golpear el vidrio, no iba a llamar a Tadeo para insultarlo, no iba a hacer ninguna de las cosas que un hombre humillado hace cuando todavía no entiende que la rabia es el lujo de los que no tienen plan. Respiré hondo, metí las manos en los bolsillos y me fui caminando como cualquier mañana, como si nada hubiera cambiado, como si yo fuera simplemente un viejo dando su paseo matutino antes de que el calor de Puebla se volviera insoportable. Nadie que me viera caminar esa mañana habría adivinado lo que cargaba por dentro. Fui a la fonda de siempre, a 3 cuadras del mercado, pedí un café de olla y unos chilaquiles que no tenía hambre de comer, pero que necesitaba como excusa para sentarme a pensar. La señora que atiende me preguntó si estaba bien porque dijo que me veía pálido. Le dije que sí, que había dormido poco. No mentía del todo. Esa noche no había dormido, y por primera vez en años había sentido miedo de verdad, el miedo de quien entiende que lo que construyó en décadas puede deshacerse en días si no actúa con precisión. Saqué el sobre manila del bolsillo interior de mi chamarra. Lo puse sobre la mesa y lo miré un momento antes de abrirlo. Adentro estaban los 2 documentos que el licenciado Aguilar me había ayudado a preparar 3 semanas antes, cuando las señales que veía en el taller dejaron de ser sospechas y se convirtieron en evidencia. Pagos desviados, proveedores engañados, un contrato modificado sin mi autorización. Fui a ver a Próspero con esos datos en la mano, no con corazonadas. Solo le dije: algo no está bien con ese muchacho, y aquí están las pruebas. Necesito protegerme antes de que sea demasiado tarde. Próspero Aguilar lleva 30 años ejerciendo el derecho en Puebla. Lo conocí cuando tuve un problema de linderos con el local vecino, hace casi 3 décadas, y desde entonces nos hicimos amigos de esos que no necesitan verse seguido para saber que el otro está ahí. Cuando entré a su oficina ese día, lo primero que hizo fue cerrar la puerta con llave. Lo segundo fue escucharme durante 40 minutos sin interrumpirme. Al final, tamborileó los dedos sobre el escritorio y dijo algo que no olvidaré. Fermín, si ese poder notarial ya está firmado, hay pocas formas de atacarlo directamente, pero hay varias formas de quitarle el piso sobre el que se sostiene. Eso fue lo que hicimos. El primer documento que saqué del sobre era una carta notariada de revocación del poder, que preparamos en paralelo con otra notaría del centro histórico. Próspero me explicó que en México un poder notarial puede revocarse en cualquier momento mientras el otorgante esté vivo y en pleno uso de sus facultades. La clave estaba en registrar esa revocación antes de que Tadeo usara el poder para operaciones irreversibles. Los documentos tardaron varios días en registrarse y los revisamos varias veces, corrigiendo detalles que podían haber afectado todo el proceso, porque un solo dato mal puesto podía invalidar meses de trabajo. Con apoyo de un contador, logramos reconstruir los movimientos bancarios de los últimos meses y confirmamos que Tadeo todavía no había tocado lo más importante, el bien que era el verdadero corazón de todo, el taller. El local no era rentado, era mío, escriturado a mi nombre desde hace 27 años, pagado con años de trabajo y 2 créditos que tardé 12 años en liquidar. Para transferir una propiedad en México, se necesita la presencia física del propietario ante notario, con identificación oficial, firma y huella. Aunque Tadeo intentara mover esa propiedad, cualquier intento de operación quedaría en disputa legal inmediata por los registros ya existentes. Era como ponerle un candado invisible al taller,
uno que no se veía desde afuera, pero que ningún juez del país podría ignorar. El segundo documento era un contrato de usufructo vitalicio sobre el local, firmado ante notario y registrado con el mismo cuidado, lo que significaba que incluso en el escenario más complicado, yo tendría el derecho legal de usar, habitar y operar ese espacio hasta el día de mi muerte. Doblé los documentos, los guardé de nuevo en el sobre y terminé el café que ya estaba frío. Llamé a Próspero desde la fonda. Contestó al segundo timbrazo. Le conté lo del letrero en la puerta, lo de la cerradura cambiada, la hoja blanca con el nombre de la supuesta estructura de Tadeo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, de esos silencios llenos de cálculos. ¿Tadeo sabe algo de la revocación?, preguntó. Nada, respondí. Nunca le dije nada. Perfecto. Entonces que siga creyendo que ganó. Mientras más seguro se sienta, menos cuidado va a tener, y eso nos sirve a nosotros. Otra pausa. Fermín, lo que hizo esta mañana con el letrero y la cerradura ya es constitutivo de delito, despojo, abuso de confianza, posiblemente fraude. Tengo listo el camino legal para presentar la denuncia de inmediato en cuanto tú me des la orden. Todavía no, dije. ¿Por qué? Porque quiero que lo vea venir. Quiero que entienda exactamente qué hizo y por qué le salió mal. Una denuncia apresurada no enseña nada. Quiero que aprenda. Próspero soltó una risa corta, seca. Siempre fuiste muy paciente para todo, Fermín, hasta para la justicia. Colgué y me quedé un momento mirando la calle por la ventana de la fonda. Los puestos del mercado se estaban instalando. Los camiones pasaban lentos por el adoquín. Una señora barría su banqueta con escoba de vara, mañana normal, mientras en algún lugar de esa ciudad mi sobrino Tadeo creía estar comenzando su gran victoria. Esa tarde fui a visitar a mis empleados. Los 6 hombres que habían trabajado conmigo durante años merecían saber lo que estaba pasando. Los cité en casa de don Aurelio, el más antiguo de todos, que lleva 18 años afilando gubias y lijando superficies en ese taller. Cuando les expliqué la situación, el silencio fue pesado, de esos que duelen. Luego, don Aurelio puso las manos sobre la mesa y dijo algo que me encogió el pecho de gratitud. Don Fermín, usted nos enseñó el oficio. No le vamos a fallar ahora. Ninguno de los 6 había firmado nada con Tadeo. Ninguno reconocía su autoridad sobre el taller. Eso era importante, me explicó Próspero después. La continuidad laboral y la presencia de los trabajadores como testigos del despojo era una pieza clave para la denuncia. Esa noche volví a casa y me senté en el sillón donde Consuelo se sentaba a ver la televisión. No prendí nada. Solo me quedé en el silencio de la sala, con el sobre Manila sobre las rodillas, pensando en lo que se venía. Hubo un momento, ahí en esa oscuridad, donde dudé si estaba haciendo lo correcto, si no sería mejor confrontar directamente, exigir, gritar. Tardé en entender que eso era exactamente lo que Tadeo y quien lo movía esperaban de mí. Un viejo que reacciona con rabia es fácil de controlar. Un viejo que piensa, no. Pensé en Tadeo, en ese muchacho que le enseñé a leer un plano de carpintería, que creció comiendo en mi mesa. Pensé en cuándo exactamente se había roto algo en él. Si fue gradual o si siempre estuvo roto y yo no quise verlo. La respuesta no cambiaba nada. El daño estaba hecho. La traición era real. Y mi padre me había enseñado que perdonar es una decisión del alma, pero que permitir que te sigan haciendo daño es una decisión del cobarde. Yo no era un cobarde. Al día siguiente, Tadeo me llamó. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Tío, le quería avisar que a partir de esta semana voy a estar operando el taller de manera directa. Es lo mejor para el negocio. Usted ya merece descansar. Si necesita algo, me avisa. Su voz era tranquila, casi amable. La voz de alguien que cree que ya ganó. Está bien, Tadeo, respondí con la misma calma.
Gracias por avisarme. Colgué y sonreí. Porque en ese momento, mientras Tadeo estrenaba su cerradura nueva en la puerta de lo que creía que ya era suyo, el licenciado Próspero Aguilar estaba sentado frente a un funcionario del registro público, mostrándole los documentos registrados semanas atrás. Y a las 4 de esa tarde, un notificador judicial iba a aparecer en esa puerta con un papel en la mano que Tadeo no estaba esperando. Hay momentos en la vida donde uno entiende que la paciencia no es debilidad. Es la forma más refinada de la fuerza. Yo llevaba toda una vida aprendiendo esa lección, y Tadeo estaba a punto de recibirla completa. El notificador judicial llegó al taller a las 4:17 de la tarde. Yo lo sé porque estaba sentado en la banca de la plaza que queda a media cuadra, con un periódico doblado sobre las rodillas que no había leído ni una línea, mirando la puerta del local desde la distancia con la misma paciencia con que uno espera que frague el barniz en una pieza recién terminada. El notificador era un hombre joven, delgado, con una carpeta azul bajo el brazo y esa expresión de quien cumple su trabajo sin entusiasmo ni malicia. Tocó la puerta 3 veces. Esperó. Volvió a tocar. Tadeo abrió al cuarto golpe. No pude escuchar lo que se dijeron desde donde estaba, pero no necesitaba escucharlo. Vi la cara de mi sobrino cambiar mientras leía el documento que el notificador le extendía. Vi cómo sus hombros, que habían entrado al taller esa mañana con la postura ancha del hombre que cree que todo le pertenece, se fueron encogiendo milímetro a milímetro. Vi cómo levantó la vista hacia el notificador con una expresión que conocía bien, porque la había visto antes en el taller, cuando un aprendiz comete un error irreparable en una pieza cara y entiende de golpe la magnitud de lo que hizo. Esa expresión se llama pánico. Doblé el periódico, me levanté de la banca despacio y me fui a casa. No tenía prisa. El proceso ya estaba en movimiento y no había nada que Tadeo pudiera hacer para detenerlo esa tarde. Próspero me había explicado con claridad lo que el documento notificaba: la revocación del poder notarial registrada semanas atrás, la existencia del usufructo vitalicio sobre el inmueble y el inicio formal de una investigación por abuso de confianza y despojo ante el Ministerio Público del Estado de Puebla. Esa noche, Tadeo me llamó 4 veces. No contesté ninguna. A la 5ª llamada, pasadas las 10 de la noche, sí contesté, no porque tuviera ganas de hablar con él, sino porque quería escuchar su voz en ese momento. Quería guardar en la memoria exactamente cómo sonaba un hombre que acaba de entender que perdió. «Tío, necesito hablar con usted. Es urgente». Su voz había perdido esa calma estudiada que usaba conmigo. Ahora era áspera, acelerada, con un temblor apenas perceptible que intentaba controlar sin lograrlo del todo. «Buenas noches, Tadeo». «Tío, ¿qué es esto del notificador? ¿Qué documentos son esos? Yo no entiendo. Si usted me dio el poder para administrar», lo interrumpí con voz tranquila, «nunca para quedarte con lo que no es tuyo». Silencio. Un silencio largo y denso que dijo más que cualquier palabra. «Tío, esto es un malentendido. Yo solo quería ayudarlo, proteger el negocio mientras usted descansaba. Si me da chance de explicarle...» «Ya me explicaste suficiente, Tadeo. Me lo explicaste cuando cambiaste la cerradura de mi propio taller. Me lo explicaste cuando pusiste tu nombre en un letrero sobre 43 años de mi trabajo. Me lo explicaste cuando me llamaste esa mañana con esa voz tranquila, diciéndome que ya todo estaba arreglado». Hice una pausa. «No necesito más explicaciones». «Tío, por favor, somos familia». Esas 2 palabras, «somos familia», las usó como si fueran un escudo, como si pronunciarlas en voz alta bastara para borrar todo lo que había hecho.
Las usó exactamente como las usa la gente que solo recuerda que existe la familia cuando la familia ya no les sirve de trampolín. La familia no se dice, Tadeo, se nota cuando realmente existe. Y colgué. Pasaron varios días en los que Tadeo dejó mensajes cada vez más duros, diciendo que iba a pelear todo legalmente, que tenía abogados que probarían que la revocación tenía vicios de forma, que me iba a costar más caro pelear que ceder. Hubo días donde nada parecía avanzar, donde el proceso se sentía detenido y yo me preguntaba si habría cometido un error de cálculo. Pero lo que Tadeo no sabía era que cada mensaje de voz, cada llamada registrada, cada amenaza pronunciada en esa línea, era documentación adicional para el expediente que Próspero estaba construyendo. Mi abogado me lo había indicado desde el principio. No borres nada, no respondas nada, no confrontes nada fuera del proceso legal. Deja que hable. Deja que se incrimine solo. Y Tadeo hablaba. Dios mío, que hablaba. Me senté en la oscuridad de la sala una de esas noches, sin prender la luz, con el teléfono en la mano después de escuchar otro mensaje cargado de amenazas, y esperé sentir algo grande. Rabia, tristeza, alivio. Lo que sentí fue más pequeño y más profundo que todo eso. Fue algo parecido a la claridad, esa sensación que uno tiene cuando termina una pieza difícil, cuando la última capa de acabado queda perfecta y uno sabe, sin que nadie se lo confirme, que el trabajo estuvo bien hecho. Al cabo de varios trámites y verificaciones legales, recuperé el acceso al taller. El licenciado Próspero había tramitado una orden de restitución provisional del inmueble mientras se resolvía el proceso formal. Entré con mi llave original, la de toda la vida, la que nunca había dejado de ser mía, aunque Tadeo creyera lo contrario. El taller olía igual que siempre. Me quedé parado en la entrada un momento, respirando ese olor a madera y cera y trabajo acumulado, y sentí algo que no había sentido desde que murió Consuelo, la sensación de que el suelo debajo de mis pies era firme, de que yo seguía siendo el hombre que había construido ese lugar, de que nadie, con ningún papel ni ninguna astucia, podía quitarme eso. Don Aurelio llegó a los 10 minutos, con los otros 5 trabajadores detrás. No hubo discurso, no hubo abrazo dramático, solo el ruido natural del taller despertando, las máquinas encendiéndose, las herramientas ocupando su lugar, el silbido suave de don Aurelio que siempre silbaba el mismo son cuando lijaba, como si los días anteriores hubieran sido solo una interrupción menor, un tropiezo sin consecuencias. Pero sí las tenía, y Tadeo las iba a sentir completas. Lo que mi sobrino no sabía todavía era que la denuncia ante el Ministerio Público era solo la primera parte de lo que el licenciado Próspero había preparado. La segunda parte era una demanda civil por daños y perjuicios que cuantificaba los meses en que Tadeo había usado el poder notarial para desviar pagos de clientes, retrasar pagos a proveedores y deteriorar deliberadamente la operación del taller. Con apoyo de un contador, logramos reconstruir los movimientos, rastreando cada operación hasta tener un panorama claro. Las cifras eran contundentes. Tadeo había desviado hacia sus cuentas personales más de 480,000 pesos que desvió del taller, además de sus propias deudas personales que quedaron fuera de ese monto. 480,000 pesos robados con la firma que yo le puse por amor, por confianza, por ser el tonto que todavía creía que la sangre significaba algo. Pero había un tercer elemento que ni Tadeo ni nadie esperaba. Algo que yo mismo no sabía si iba a funcionar hasta que Próspero me lo confirmó con una llamada esa misma tarde, mientras yo lijaba una pieza de fresno que había dejado a medias antes del caos. Fermín, encontré algo interesante mientras revisaba los contratos que Tadeo modificó. La voz de Próspero tenía ese tono de quien acaba de descubrir una pieza clave en un rompecabezas difícil.
el contrato de arrendamiento que alteró sin tu conocimiento, el que pretendía transferir la operación comercial del local a una supuesta estructura administrativa registrada a su nombre. Esa estructura tiene un segundo socio. Me detuve de lijar. ¿Quién? Un señor llamado Heriberto Montoya, contador público, con domicilio en Atlixco. Una pausa calculada. El mismo Heriberto Montoya, que aparece como asesor en 3 casos de fraude empresarial en el estado de Puebla en los últimos 6 años. Nunca condenado, siempre al margen, pero siempre presente. Llevaba años haciendo esto, perfeccionando el mismo esquema con pequeñas variaciones cada vez. Solté el papel de lija despacio y me apoyé en el banco de trabajo. Tadeo no había actuado solo. Había alguien detrás con experiencia en este tipo de operaciones, alguien que le había enseñado exactamente cómo hacerlo. Lo que empezó como una traición familiar tenía raíces más profundas y más sucias de lo que yo había imaginado. Y eso cambiaba todo. Guardé el papel de lija, apagué la máquina y llamé a Próspero. «¿Cuánto tiempo necesitas para incluir a Montoya en la denuncia?», pregunté. «1 semana, tal vez 10 días, si el contador forense necesita profundizar». «Tómate los 10 días, hazlo bien». Miré el taller a mi alrededor, las bancas con las herramientas ordenadas, los bloques de madera apilados contra la pared, la luz de la tarde entrando por el ventanal. Y Próspero, asegúrate de que cuando caigan los 2 juntos. No quiero que uno salve al otro. Entendido. Una pausa. «Fermín, ¿estás bien?» «Estoy en mi taller», respondí. «Eso es todo lo que necesito estar». Colgué y volví a la pieza de fresno que esperaba sobre el banco. La tomé con las 2 manos, la sentí, busqué con los dedos los lugares que todavía necesitaban trabajo. La madera tiene memoria, eso lo aprendí hace 4 décadas. Guarda el rastro de cada herramienta que la tocó, de cada error y de cada corrección. Pero si uno sabe trabajarla con paciencia, esos rastros se vuelven parte de su carácter, no de sus defectos. Igual que un hombre que todavía tiene mucho que decir. El nombre Heriberto Montoya no era nuevo para mí. Tardé 2 días en ubicar por qué me sonaba, en qué rincón de la memoria lo tenía guardado. A veces la cabeza de un hombre que ya acumula años funciona así. Sabe que algo está ahí, en algún cajón del fondo, pero necesita tiempo para encontrarlo sin forzarlo. Lo forzado no sirve. Eso lo aprendí con la madera y lo apliqué a todo lo demás. Uno trabaja despacio, con respeto, y la cosa aparece sola cuando está lista. Apareció un miércoles por la mañana, mientras tomaba café frente a la ventana de la cocina. Heriberto Montoya, Atlixco, contador público. 6 años atrás, un cliente mío, un hotelero del centro histórico al que le hice una restauración completa de mobiliario colonial, me contó durante una de nuestras conversaciones de trabajo que había tenido un problema grave con un asesor fiscal. Alguien que le había gestionado una reestructura de su negocio de una manera que en papel parecía legal, pero que en la práctica lo dejó sin control de sus propias cuentas. El hotelero se llamaba Don Porfirio Landeros, y cuando me describió a ese asesor, recordé que usó exactamente estas palabras. Un hombre de voz suave que siempre tiene una respuesta para todo y que nunca firma nada que lo comprometa directamente. En ese momento no le di más importancia. Era el problema de don Porfirio, no el mío. Pero sí guardé el nombre porque soy de los que guardan nombres. Nunca se sabe. Llamé a don Porfirio esa mañana. Tiene 74 años. Sigue operando su negocio, aunque ya lo maneja su hija, y contesta el teléfono con esa voz de hombre que ha visto demasiado y ya nada lo sorprende. Le expliqué lo que estaba pasando con Tadeo y con Montoya. Hubo un silencio largo del otro lado. «Fermín, ese hombre es una víbora», dijo finalmente. «Yo lo demandé hace 5 años. No prosperó porque supo borrar sus huellas a tiempo.
pero tengo guardado todo el expediente, cada papel, cada correo, cada movimiento que documenté antes de que me aconsejaran que no valía la pena seguir. Mi abogado de entonces me dijo que sin más afectados era muy difícil ganar. ¿Y si ahora hay más afectados?, pregunté. Otro silencio. Luego una risa corta y seca que sonó a alivio acumulado durante años. Entonces me interesa mucho esta conversación, Fermín. Me interesa muchísimo. Esa tarde fui a la oficina de Próspero con la información de don Porfirio. Mi amigo me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en su libreta de pasta negra que siempre tiene sobre el escritorio. Cuando terminé, se recostó en su silla y se quedó mirando el techo un momento, de esa manera que tiene cuando está ordenando piezas en su cabeza. «Esto cambia el panorama completamente», dijo. «Si Landeros tiene documentación de un patrón de conducta anterior de Montoya, podemos argumentar dolo reiterado. Ya no es un error aislado, es un método que lleva años perfeccionando. Eso le da otra dimensión a la denuncia penal y hace mucho más difícil que Montoya pueda escudarse detrás de Tadeo o viceversa». «¿Cuánto cambia los tiempos?», pregunté. «Nos retrasa, pero nos fortalece 10 veces. Fermín, con el expediente de Landeros y el contador forense que ya tiene los movimientos de tu taller, esto ya no es solo un caso de abuso de confianza familiar». Se inclinó hacia adelante. «Esto puede llegar a ser fraude agravado, y eso tiene consecuencias penales reales, no solo civiles. Consecuencias penales reales». Lo dijo con esa voz tranquila que usan los abogados cuando quieren que uno entienda el peso de lo que están diciendo sin dramatizarlo. Yo lo entendí. Y entendí también que la situación había crecido más allá de lo que imaginé cuando me paré frente a mi taller cerrado aquella mañana. Esa noche llamé a mis hijos, primero a Lucía, que está en Monterrey. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé de hablar, lo primero que dijo fue: «Papá, ¿por qué no nos dijiste antes?». No con reproche, sino con ese tono de hija que se siente excluida de algo importante. Le expliqué que quería tener el panorama claro antes de preocupar a nadie. Al final de la llamada me dijo que me apoyaba en lo que decidiera, pero que prefería mantenerse al margen del proceso legal. Lo entendí. Después de esa llamada, mis hijos prefirieron no involucrarse más. Cada quien carga sus batallas como puede, y tampoco era justo arrastrarlos a algo que no habían provocado. El jueves de esa semana recibí una visita que no esperaba. Estaba en el taller trabajando en una silla para un encargo de una casa de cultura del centro, cuando don Aurelio se asomó desde la puerta y me dijo en voz baja que había un señor afuera preguntando por mí. No un cliente, un hombre de traje. Era Heriberto Montoya. Lo reconocí antes de que se presentara, no porque lo conociera de antes, sino porque encajaba perfectamente con la descripción que don Porfirio me había dado 6 años atrás. Mediana edad, complexión delgada, cabello perfectamente peinado, una sonrisa que llegaba hasta los dientes pero no más allá. Traía un portafolios de piel café bajo el brazo y esa postura de quien está acostumbrado a entrar a lugares donde no lo esperan y salir habiendo conseguido lo que quería. «Buenos días», dijo extendiendo la mano. «Soy Heriberto Montoya, contador y asesor empresarial. Entiendo que usted es el señor Escobedo». No le estreché la mano. Me limpié las mías en el mandil de trabajo y lo miré directamente. «Sé quién es usted». Una sombra cruzó su rostro, apenas perceptible, antes de que la sonrisa se recompusiera. «Me alegra. Entonces podemos hablar sin rodeos». Miró alrededor del taller con esa expresión de quien está tasando lo que ve. «Señor Escobedo, creo que hay un malentendido entre usted y el joven Tadeo que podemos resolver de manera sencilla y conveniente para todos, sin necesidad de procesos legales que cuestan tiempo, dinero y desgaste». «Un malentendido», repetí. «Así es. Tadeo quería ayudarlo a modernizar la operación del negocio. A veces las formas pueden parecer bruscas, pero las intenciones eran buenas,
Yo le puedo proponer un esquema donde usted recupera tranquilidad operativa. Tadeo mantiene una participación en la administración y todos ganamos. Lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Luego me quité el mandil despacio, lo doblé sobre el banco de trabajo y lo miré de frente. Señor Montoya, usted vino hasta acá creyendo que iba a hablar con un viejo asustado que no entiende lo que está pasando y que está dispuesto a negociar para que lo dejen en paz. Hablé despacio sin subir la voz. Se equivocó de viejo. La sonrisa se tensó ligeramente. Señor Escobedo, le aconsejo que piense bien antes de... Ya pensé. Lo interrumpí. 43 años de oficio me enseñaron que la madera mala se detecta antes de usarla. Si uno la usa de todas formas, el mueble se arruina. Usted es madera mala, señor Montoya, y mi abogado ya lo sabe, y su nombre coincidía con el mismo notario que apareció en otro caso que yo conozco muy bien, algo que en este momento dejó de parecer casualidad. Se puso rígido. Por primera vez desde que entró, la máscara se corrió lo suficiente para mostrar algo real. No era miedo todavía, pero era el antecedente del miedo. Esto no va a terminar bien para usted, dijo. Ya no sonaba amable. Para mí ya terminó bien, respondí. Para usted apenas está empezando. Se fue sin decir más. Llamé a Próspero en cuanto se fue. Mi amigo escuchó todo y luego dijo algo que me alivió. Fermín, que Montoya haya venido en persona a ofrecerte un arreglo significa que tienen miedo. Los hombres que creen que van a ganar no negocian. Negocian los que ya saben que van a perder y están buscando el menor daño posible. Guardé el teléfono y me quedé un momento parado en medio de mi taller. Afuera, Puebla seguía su tarde normal. Adentro, un hombre que había construido ese lugar con sus propias manos entendía que hay algo más poderoso que la fuerza y que el dinero y que cualquier papel firmado ante notario. Era el conocimiento tranquilo de que uno tiene la razón y la paciencia para dejar que esa razón hiciera su trabajo sola. El expediente llegó al Ministerio Público un lunes por la mañana. Próspero me llamó a las 11 para confirmarlo. Su voz tenía ese tono particular que le he aprendido a reconocer en 30 años de amistad, esa calma que no es frialdad sino concentración, la voz de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Me dijo que el agente del Ministerio Público asignado al caso había revisado los documentos preliminares y que la denuncia había sido admitida sin objeciones. Eso significaba que el proceso penal estaba formalmente abierto, que Tadeo y Montoya ya eran investigados, que sus nombres estaban en un expediente con número de folio y sello oficial. Colgué el teléfono y me preparé otro café. No sentí euforia, esperaba sentirla y no llegó. Lo que llegó fue algo más tranquilo, más parecido al momento en que uno termina una pieza difícil y la pone sobre el banco para verla completa. No hay gritos ni aplausos, solo la satisfacción silenciosa de quien sabe que hizo bien su trabajo. Aunque el proceso fue más lento de lo que esperaba, con días donde parecía estancado, momentos donde pensé que podría complicarse más de lo previsto. Así es la justicia. No llega en línea recta, llega. Lo que vino después me lo contó Próspero 2 días más tarde. Tadeo recibió la notificación oficial un martes a las 3 de la tarde. Según el notificador, abrió el sobre ahí mismo, en la puerta, y se quedó leyendo el documento durante tanto tiempo que el notificador tuvo que preguntarle si necesitaba sentarse. No necesitaba sentarse, necesitaba entender lo que estaba leyendo. Y lo que estaba leyendo era la lista completa de los cargos: abuso de confianza, despojo, fraude por administración desleal y un cargo adicional que Próspero había logrado incluir en las últimas horas: falsificación de documento privado, por la alteración del contrato de arrendamiento sin mi conocimiento ni consentimiento. 4 cargos, cada uno con su propio peso legal,
su propia tabla de consecuencias. Montoya recibió su notificación el mismo día. La reacción fue diferente. Un hombre con más experiencia en estos asuntos sabe que la notificación no es el final, sino el principio de una negociación diferente. Montoya llamó a su abogado antes de que el notificador bajara las escaleras. Era rápido, había que reconocerle eso. Pero la velocidad no sirve de mucho cuando el terreno ya está perdido. Yo seguía en el taller. Eso era lo que más desconcertaba a la gente, me di cuenta después. Don Aurelio me lo dijo una tarde mientras lijábamos juntos una superficie de pino. Don Fermín, ¿cómo le hace para trabajar igual con todo lo que está pasando? Le respondí que precisamente porque todo eso estaba pasando, necesitaba trabajar, que las manos ocupadas son el mejor remedio que conozco contra la ansiedad, que el taller era el lugar donde yo volvía a ser yo mismo cuando el mundo de afuera intentaba convencerme de que era alguien más pequeño. Don Aurelio asintió y siguió lijando. No necesitaba más explicación. El giro que no esperaba llegó un jueves. Próspero me llamó a las 7 de la noche, hora inusual para él. Cuando contesté, tardó un segundo antes de hablar. «Fermín, necesito que vengas mañana temprano a mi oficina. Encontramos algo en el expediente de Landeros que cambia el alcance de todo esto». ¿Qué encontraron? Mejor te lo explico en persona. Pero te adelanto que Montoya cometió un error hace 6 años, que pensó que nadie iba a encontrar nunca. Una pausa. Se equivocó. No dormí bien esa noche, no de angustia sino de impaciencia, que es una forma diferente de desvelo, pero igual de efectiva para mantenerlo a uno dando vueltas en la cama. A las 8 ya estaba sentado frente al escritorio de Próspero. Próspero entró con su maletín, sacó una carpeta gruesa y la abrió en una página marcada con un clip amarillo. El expediente que don Porfirio Landeros guardó de su caso con Montoya contiene los contratos originales que Montoya le hizo firmar hace 6 años. Señaló una página específica. ¿Ves esta cláusula? Me incliné a leer. Mi vista ya no es lo que era, y las letras pequeñas me cuestan, pero Próspero esperó con paciencia. Era una cláusula de cesión de derechos redactada en lenguaje técnico que a primera lectura parecía un procedimiento administrativo rutinario, pero que en la práctica otorgaba a Montoya el derecho de actuar como intermediario en nombre del negocio de Landeros para operaciones con terceros. ¿Y? Pregunté, buscando lo que Próspero quería que viera. Lee el nombre del notario que certifica ese contrato. Lo busqué al final de la página. Cuando lo leí, levanté la vista hacia Próspero. Coincide con el mismo notario que certificó el poder notarial que yo le di a Tadeo, dije. Algo que en ese momento dejó de parecer casualidad. Próspero asintió despacio. El notario número 17 del estado de Puebla. Lo cual significa que ese notario certificó documentos para Montoya hace 6 años, en el caso Landeros, y certificó el poder que Tadeo te presentó a ti hace 9 meses. Puede ser coincidencia, pero también puede ser algo más, y el Ministerio Público va a tener que investigarlo. Si el notario había actuado de manera irregular, si existía algún tipo de arreglo entre él y Montoya para facilitar este tipo de operaciones, el caso ya no era solo contra Tadeo y Montoya. Era potencialmente algo más amplio, con ramificaciones que ninguno de nosotros había imaginado. ¿Cuánto tiempo para saberlo?, pregunté. El Ministerio Público lo determinará. Lo que sí podemos hacer es presentar esta conexión como parte del expediente y dejar que los investigadores sigan el hilo. Próspero me miró directamente. Fermín, este caso ya es más grande que tu taller. Lo que encontramos puede ayudar a otras personas que Montoya haya afectado y que nunca tuvieron los elementos para defenderse. No había entrado a esta batalla pensando en nadie más que en mí mismo, pero la vida
tiene esa manera de expandir las cosas más allá de donde uno las planta. Haz lo que tengas que hacer, dije. Si hay más gente afectada, que salga todo. Salí de la oficina de Próspero y caminé por el centro histórico. Pasé frente a la catedral, frente al zócalo lleno de gente, frente a los puestos de comida que ya tenían sus cazuelas humeando. Me detuve en una banca frente a una fuente y llamé a don Porfirio Landeros. Le conté lo que Próspero había encontrado. Hubo un silencio largo del otro lado. Fermín, dijo finalmente con una emoción que un hombre de 74 años no se permite mostrar fácilmente. Durante 6 años pensé que había sido un tonto. No fue eso, dije. Ya lo sé. Ahora ya lo sé. Una pausa. ¿Qué necesitas de mí? Que le digas a tu abogado que colabore con Próspero, que compartan todo el expediente sin reservas. Cuenta con ello, cuenta con todo. Guardé el teléfono y me quedé un momento con la mano sobre la madera del banco, sintiendo su textura, su temperatura, su peso sólido y real. 43 años tocando madera me habían enseñado algo que tardé mucho tiempo en aplicar a las personas. Que lo dañado no siempre es lo perdido, que a veces la diferencia entre los dos es únicamente la decisión de alguien de no rendirse. La verdad no necesita que nadie la empuje, solo necesita que nadie se interponga en su camino. Y yo me había encargado de quitar todos los obstáculos. Tadeo llegó a mi casa un sábado por la mañana sin avisar. Eran las 8:15. Yo estaba en el patio trasero regando las macetas que Consuelo dejó, que yo sigo regando, no porque sepa mucho de plantas, sino porque me niego a dejar morir lo último que ella sembró con sus manos. Escuché el timbre, luego los golpes en la puerta, luego silencio, luego más golpes. Dejé la manguera sobre el borde de la jardinera y fui despacio, sin apurarme, secándome las manos en el pantalón. Cuando abrí, no reconocí de inmediato al hombre que estaba frente a mí, no porque hubiera cambiado de cara, sino porque lo que llevaba encima ya no era la postura de quien cree que tiene el control. Tadeo, esa mañana parecía tener más años de los que tenía, de esos años que no se cuentan en calendarios, sino en errores acumulados. Traía la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta o no hubiera dormido del todo. Tenía ojeras profundas y una tensión en la mandíbula que le hacía apretar los dientes aunque no quisiera. No dijo buenos días. Solo me miró. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé, no por miedo ni por rencor, sino porque necesitaba decidir en ese instante qué clase de conversación iba a ser esta. Miré a mi sobrino, al muchacho que crié, al hombre que me traicionó, y tomé una decisión que quizás sorprenda a quien espera otra cosa de mí. Lo dejé pasar. Se sentó en la sala sin que yo se lo indicara, en el mismo sillón donde de niño se sentaba a ver la televisión cuando Consuelo lo cuidaba mientras su madre trabajaba. Me senté frente a él en mi sillón de siempre, con la mesita de centro entre los dos, como una frontera pequeña pero clara. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. Fue Tadeo quien rompió el silencio, y lo hizo de una manera que no esperaba. No empezó por las disculpas ni por las explicaciones. Empezó por algo más difícil. ¿Cómo supo?, preguntó, que había algo mal. ¿Cómo lo supo antes de que yo terminara de hacer todo? Lo miré un momento antes de responder. No lo supe de golpe, lo fui viendo. Semanas de señales que no encajaban, pagos que no llegaban, decisiones a mi nombre que yo no autoricé, proveedores que llamaban confundidos. Cuando junté todo, ya no era sospecha, era evidencia. Hice una pausa. Tardé más de lo que debí en actuar. Eso fue mi error. Tadeo bajó la vista hacia sus manos, que descansaban abiertas sobre sus rodillas. Manos jóvenes, sin callos, sin las marcas que dejan las herramientas cuando uno las usa de verdad. Montoya me buscó a mí, dijo. No fui yo quien lo buscó a él. Quiero que sepa eso. Cuéntame. Exhaló despacio.
Fue hace 1 año y medio. Yo estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Unas inversiones que salieron mal, deudas que se fueron acumulando. Montoya llegó a través de un conocido común, se presentó como asesor financiero, dijo que podía ayudarme. Hizo una pausa. Me explicó el esquema, que con el poder notarial podíamos hacer una transferencia administrativa del taller, que usted se quedaría con su parte y yo con la mía para saldar mis deudas. Ah, ¿y tú creíste eso? Tadeo levantó la vista y me miró con una honestidad que quizás era la primera en mucho tiempo. Quise creerlo, respondió. Hay una diferencia. ¿En qué momento entendiste que no era lo que Montoya te decía? Cuando le pregunté cuándo íbamos a hablar con usted para explicarle el plan. Tragó saliva. Me dijo que hablar con usted no era parte del esquema, que mientras más rápido moviéramos los papeles, mejor para todos. Una pausa larga. Y durante semanas me convencí de que no era tan grave, que usted iba a recibir algo de todas formas, hasta que ya no pude sostener esa mentira ni ante mí mismo. Dejé que esas palabras se asentaran en el aire de la sala. ¿Cuánto debes?, pregunté. Me miró sorprendido. ¿Por qué le importa eso ahora? Porque si voy a entender lo que pasó, necesito entenderlo completo. Tardó un momento. Cerca de 600,000 pesos, entre el préstamo original y los intereses que se fueron acumulando. 600,000 pesos, una cantidad que para un hombre joven con ingresos irregulares puede sentirse como un muro sin salida. No era una excusa, pero era un contexto. ¿Y Montoya te prometió cuánto? 150,000. El resto era para él, para cubrir sus honorarios y los gastos del proceso, decía, una risa amarga y corta. Nunca me especificó exactamente cuáles gastos. ¿Por qué viniste hoy?, pregunté. Porque mi abogado me explicó el expediente completo ayer. Los 4 cargos, lo de Landeros, la conexión con el notario. Se frotó la cara con las manos. Me dijo que si el Ministerio Público decide ir a fondo, la situación penal es muy seria, que podría enfrentar entre 2 y 6 años. Bajó las manos y me miró. Y me dijo que la única variable que puede cambiar el rumbo es la posición de la víctima principal. Ahí estaba, el centro real de la visita. No lo dije con crueldad, solo lo nombré. Vienes a pedirme que retire la denuncia. Vengo a pedirle que me dé la oportunidad de reparar el daño. La corrección fue inmediata y sonó genuina. No es lo mismo, tío. Sé que no es lo mismo. Tenía razón. No era lo mismo. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Preparé 2 cafés sin preguntar si quería, porque en mi casa siempre he creído que el café es una forma de decirle a alguien que todavía tiene un lugar en la mesa, aunque todo lo demás esté en discusión. Volví con las 2 tazas y me senté de nuevo. Escúchame bien, dije. Lo que voy a decirte no es una negociación ni una promesa. Es lo que pienso y lo que voy a hacer, y tú decides qué haces con eso. Asintió. No voy a retirar la denuncia contra Montoya. Ese hombre tiene un historial que va más allá de lo que hizo contigo y conmigo, y tiene que responder por ello. Eso ya está en manos de quien corresponde, y ahí se va a quedar. Tadeo asintió de nuevo, sin sorpresa. Ya lo esperaba. En cuanto a ti, tu situación legal depende de lo que hagas ahora, no de lo que hiciste antes. Si cooperas con la investigación, si declaras todo lo que sabes sobre Montoya y sobre el notario, si devuelves los 480,000 pesos que desviaste del taller, eso va a tener un peso en el proceso. Hice una pausa. No te estoy prometiendo que no habrá consecuencias. Te estoy diciendo que las consecuencias pueden ser diferentes si tú decides ser diferente. Tadeo tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. ¿Por qué haría eso por mí después de todo?, preguntó. No lo hago por ti. Tomé mi taza. Lo hago porque Consuelo te quiso como a un hijo y porque yo te crié como a uno.
Y porque si mañana muero, quiero poder mirarla a los ojos y decirle que no abandoné al muchacho cuando más lo necesitaba, aunque ese muchacho me fallara primero. Hice una pausa. Eso no te absuelve. Te dejo una puerta abierta, pero sin olvidar lo que hiciste. Eso no va a desaparecer, Tadeo, ni para ti, ni para mí. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de los últimos meses. Era el silencio de dos personas que están mirando algo roto y decidiendo juntas si vale la pena intentar recomponerlo. Tadeo tomó su café por primera vez desde que se lo serví. «¿Qué necesita que haga?», preguntó. «Llama a tu abogado hoy mismo. Dile que estás dispuesto a declarar todo lo que sabes sobre Montoya. Todo, sin omisiones». Lo miré directamente. «Y los 480,000 pesos me los devuelves en el plazo que puedas cumplir, pero me lo pones por escrito ante notario, no como favor, como obligación. ¿Y el taller? El taller es mío, siempre lo fue. Eso no se negocia». No había dureza en mi voz, solo la certeza absoluta de quien sabe dónde están sus límites. «Pero si algún día quieres aprender el oficio de verdad, no el de los papeles sino el de las manos, la puerta no va a estar cerrada. Esa decisión también será tuya». Tadeo puso la taza sobre la mesita, se levantó despacio y extendió la mano. La estreché. No fue un abrazo ni una reconciliación completa. Fue algo más honesto, el comienzo de una posibilidad que todavía no sabía bien a dónde iba a llevar. Salió de mi casa sin decir más. Lo vi alejarse por la banqueta desde la puerta entreabierta, con ese paso que ya no tenía la prisa arrogante de semanas atrás, sino la lentitud cargada de quien lleva algo pesado y sabe que no hay atajo. Cerré la puerta y volví al patio. Retomé la manguera donde la había dejado y seguí regando las macetas de Consuelo. El agua caía sobre la tierra oscura y el olor que levantaba era ese olor particular de la tierra mojada bajo el sol de mañana que no tiene nombre pero que todos reconocen. Me pregunté si Tadeo iba a hacer lo que dijo. No lo sabía. La gente decide en el momento de la prueba, no antes. Pero yo había hecho mi parte. Había dejado una puerta abierta sin dejar de tener la razón, sin negociar lo que no era negociable, sin confundir el perdón con la ingenuidad, y sin olvidar lo que había pasado, porque eso tampoco se borra con un apretón de manos. Eso era todo lo que podía hacer, el resto le pertenecía a él. Tadeo declaró un miércoles. Próspero me llamó esa mañana temprano para avisarme que la cita en el Ministerio Público estaba confirmada para las 10. No me pidió que fuera, al contrario, me sugirió que me quedara en el taller. Necesitaba hablar con libertad, sin el peso de mi mirada juzgándolo en tiempo real. Tenía razón, me quedé en el taller. Trabajé toda la mañana en silencio, o en lo que para mí es el silencio. El ruido de las herramientas, el zumbido de la lijadora, el sonido particular que hace la madera cuando cede bien ante el formón, ese crujido limpio que significa que la fibra va en la dirección correcta. Don Aurelio y los demás trabajaban a mi alrededor sin hacer preguntas. Sabían que algo importante estaba pasando ese día. Lo sentían en el aire, como se siente la lluvia antes de que llegue. Hubo momentos esa mañana donde dudé si estaba haciendo lo correcto, si dejar que Tadeo declarara sin que yo estuviera presente era una señal de confianza o de ingenuidad. Lo dejé pasar. Próspero sabía lo que hacía y yo ya había tomado demasiadas decisiones solitarias en los últimos meses como para empezar a dudar de todas ellas. Próspero me llamó a las 2 de la tarde. «Fermín, necesito que vengas a mi oficina, ahora si puedes». Llegué en 20 minutos. Próspero estaba de pie junto a la ventana cuando entré, lo cual era inusual en él. Que estuviera de pie mirando la calle me dijo antes de que abriera la boca que lo que había pasado esa mañana era más grande de lo que ambos habíamos calculado. Me senté. Él se sentó, abrió su libreta y la puso entre los dos. «Tadeo declaró durante 3 horas y 40 minutos», comenzó.
Habló de todo, del esquema completo, de cómo lo reclutó Montoya, de las instrucciones que le dio paso a paso, de los documentos que le ayudó a preparar. Señaló sus notas. Pero lo que cambió todo no fue lo que dijo sobre lo que nos hizo a nosotros. Entonces, fue lo que dijo sobre otros casos. Próspero me explicó despacio. Durante su relación de trabajo con Montoya, Tadeo había alcanzado a ver partes de otras operaciones, no completas, pero suficientes para entender el patrón. Montoya no trabajaba caso por caso. Tenía un sistema refinado a lo largo de años, aplicado con variaciones menores, dependiendo del perfil de la víctima. Siempre adultos mayores, siempre con propiedades o negocios de valor, siempre en momento de vulnerabilidad reciente, siempre a través de un intermediario joven y de confianza que operaba como puente. Llevaba años perfeccionando cada detalle, corrigiendo lo que no había funcionado antes, volviéndose más cuidadoso con cada operación. Mi caso no era el primero, tampoco el segundo. La información que aportó Tadeo apuntaba a al menos 4 operaciones anteriores completadas, negocios transferidos, propiedades cambiadas de nombre, cuentas vaciadas, víctimas que probablemente nunca entendieron completamente lo que había pasado. Y en todas esas operaciones, el notario número 17 aparecía como figura certificadora de los documentos clave. ¿El notario está involucrado conscientemente?, pregunté. Eso es lo que el Ministerio Público tiene que determinar. Pero la frecuencia con que su nombre aparece ya justifica una investigación independiente. Próspero cerró la libreta. El agente que lleva el caso me dijo que en sus años de carrera pocas veces había visto una denuncia tan bien documentada. Que si hubieras esperado 2 semanas más, Montoya habría completado la transferencia del taller y la situación legal habría sido considerablemente más difícil de revertir. 2 semanas. Eso era lo que me había separado de perder el taller definitivamente. ¿Y Montoya?, pregunté. Montoya fue citado ayer por la tarde a declarar. Próspero hizo una pausa. No se presentó. Lo miré. Su abogado informó que había viajado fuera del estado por razones personales. El agente no lo interpretó bien. Esta mañana ya había girado una solicitud de localización y presentación. Si Montoya no aparece en 72 horas, se convierte en prófugo. Prófugo. Un hombre que llegó a mi taller con portafolios de piel y sonrisa de vendedor, convertido en prófugo por no querer enfrentar las consecuencias de lo que llevaba años haciendo. ¿Qué pasa con las otras víctimas?, pregunté. El Ministerio Público va a cruzar la información con los registros de las notarías y con el registro público de la propiedad. Puede que algunas de esas personas tengan todavía posibilidad de recurso legal. Próspero juntó los dedos sobre el escritorio. Puede que en algunos casos el daño ya sea irreversible, pero al menos van a saber que lo que les pasó tiene nombre y tiene responsable. Saber que lo que te pasó tiene nombre. A veces eso es lo más importante que puede ofrecerse a quien fue víctima de algo que no entendió completamente. ¿Puedo hacer algo por ellos?, pregunté. Próspero levantó una ceja. Voy a hablar con el agente. Creo que tu disposición va a ser bien recibida. Fermín, hay algo más que necesito decirte. Dime, el proceso contra Tadeo, dadas las circunstancias de su declaración y el reconocimiento explícito de su responsabilidad, el agente está evaluando si el caso es viable para aplicar un criterio de oportunidad bajo condiciones estrictas. Vio que yo no entendía el término y continuó. Significa que el Estado podría prescindir del ejercicio de la acción penal contra él a cambio de cooperación completa con la investigación. No hay absolución. Las consecuencias serían civiles, no penales, siempre que cumpla con la reparación del daño. Pero no es algo automático ni garantizado. Requiere que él cumpla cada condición puntualmente y que la víctima principal no se oponga.
¿Eso depende de mí? En parte. Me miró directamente. ¿Qué quieres que le transmita a la gente? Pensé en Tadeo sentado frente a mí en la sala ese sábado, en Crisanto, su padre, mi hermano menor, que murió cuando el muchacho tenía 11 años. Dile que mi posición es que Tadeo cooperó, que reconoció lo que hizo, y que tiene mi disposición para que su situación se resuelva de la manera más justa posible. Hice una pausa. Justa no significa blanda. Significa que la consecuencia sea proporcional a lo que hizo y a lo que está dispuesto a reparar. Próspero anotó. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Salí de su oficina entrada la tarde y caminé de regreso al taller. Cuando llegué, don Aurelio estaba terminando de cubrir las piezas en proceso con sus telas protectoras, la rutina de cierre que hacía desde hacía 18 años con la misma precisión ceremonial. Me vio entrar y esperó. «¿Cómo estuvo?», dijo finalmente. «Bien», respondí. «Creo que bien». Asintió y volvió a su tarea. Me quedé solo en el taller, después de que todos se fueron. Apagué la maquinaria, recogí las herramientas sueltas, barré la viruta del suelo. La rutina de cierre que yo mismo hacía desde hacía 4 décadas y que ningún poder notarial ni ningún sobrino ambicioso había podido interrumpir definitivamente. Antes de apagar la última luz, me detuve en el centro del local y lo miré completo. Las paredes con las marcas de 43 años de trabajo, los ganchos donde colgaban las herramientas heredadas, el banco principal donde habían nacido cientos de piezas que ahora vivían en casas e iglesias y hoteles de toda la región. Apagué la luz y en la oscuridad, antes de cerrar la puerta con mi llave de siempre, le dije algo en voz muy baja. «Aquí sigo». 2 palabras, las más simples y las más completas que encontré para ese momento. Montoya no se entregó voluntariamente como su abogado había prometido que haría. Lo localizaron después de varios intentos de rastreo, moviéndose entre distintos puntos fuera de la ciudad, hasta que lo encontraron en un hotel de carretera a las afueras de Tehuacán, a 90 kilómetros de Puebla, con 2 maletas llenas de ropa y una computadora que el agente del Ministerio Público describió después como una mina de información. Próspero me llamó a las 7 de la mañana con la noticia, con esa voz contenida de quien tiene ganas de celebrar, pero se contiene por profesionalismo. «Lo tienen», dijo, «y lo que encontraron en la computadora es más de lo que esperábamos». No me dio detalles por teléfono, me dijo que fuera a su oficina a las 11. Lo que Próspero me explicó esa mañana fue esto. La computadora de Montoya contenía varias carpetas organizadas por nombre de víctima, algunas desordenadas, otras más completas, con distintos niveles de detalle según qué tan avanzada estaba cada operación. No 2, no 4, 11 personas distintas en diferentes ciudades del estado de Puebla y municipios aledaños, a las que Montoya había aplicado variaciones del mismo esquema durante los últimos 8 años. Cada carpeta tenía escaneos de documentos, registros de operaciones, notas sobre el perfil de la persona, sus puntos de vulnerabilidad, sus bienes, el intermediario utilizado en cada caso, 11 vidas desmanteladas, con metodología de contador. Me quedé mirando esa cifra un momento sin decir nada. ¿Cuántas de esas 11 pudieron defenderse?, pregunté finalmente. Ninguna hasta ahora. Próspero juntó los papeles con cuidado. En la mayoría de los casos, la transferencia ya estaba completada cuando la persona entendió lo que había pasado. Algunos intentaron recursos legales que no prosperaron por falta de pruebas. Otros simplemente no tuvieron medios para pelear. Me miró. Tú eres el primero que lo detuvo antes de que terminara. El primero. No porque fuera más listo que los demás, sino porque llegué a Próspero antes de lo que Montoya calculaba. Pensé en esas 11 personas.
en sus nombres que yo no conocía, pero que existían en carpetas en la computadora, de un hombre que los había reducido a perfiles de vulnerabilidad y montos de extracción. Pensé que entre esas carpetas había historias completas, décadas de trabajo, todo reducido a una transacción en la contabilidad silenciosa de un hombre que nunca tuvo las manos encallecidas porque nunca construyó nada propio. ¿Pueden hacer algo por ellos ahora?, pregunté. El Ministerio Público va a contactar a cada uno. En los casos donde la prescripción no haya operado y donde haya documentación suficiente, puede haber posibilidad de acción legal. En algunos casos, el daño ya es irreversible en términos patrimoniales, pero al menos van a saber que lo que les pasó tiene nombre y tiene responsable. Salí de la oficina de Próspero y en el taller tomé una decisión que no había planeado. Llamé a don Porfirio Landeros. Don Porfirio, el Ministerio Público va a contactar a otras personas afectadas por Montoya. Hay 11 casos documentados. Algunos de ellos probablemente no saben que existe un expediente. ¿Conoce usted a alguien que haya mencionado algo parecido a lo que le pasó a usted? Don Porfirio tardó un momento. Hay un señor que perdió su negocio hace 4 años. Siempre dijo que algo había sido irregular, pero nunca pudo probar nada. Y una señora en Cholula, viuda, que perdió una propiedad que llevaba décadas en su familia. Dígales que hablen con el licenciado Próspero Aguilar, que hay un expediente y que sus casos pueden estar relacionados. Lo hago hoy mismo, Fermín. Y antes de colgar añadió, ¿sabes qué me dijiste una vez cuando te traje aquel encargo difícil que todos los demás carpinteros habían rechazado? No recuerdo. Me dijiste que la madera dañada no es madera perdida, que a veces solo necesita que alguien sepa dónde cortar para encontrar la parte sana. Una pausa larga. Creo que eso es lo que estás haciendo ahora. Colgué y me quedé un momento con la mano sobre la madera del banco de trabajo, sintiendo su textura, su temperatura, su peso sólido y real. La semana siguiente fue de movimientos legales que Próspero me fue explicando en llamadas diarias. El Ministerio Público formalizó los cargos contra Montoya: fraude agravado, abuso de confianza reiterado, uso ilícito de documentos y asociación delictuosa, este último cargo por la relación con el notario número 17, cuya participación en el esquema estaba siendo investigada de manera separada. El proceso avanzó con la lentitud propia de estas cosas, con días donde parecía detenido y semanas donde daba saltos inesperados. Hubo momentos donde pensé que podría complicarse más de lo previsto, pero avanzó. Tadeo cumplió su parte. Firmó el documento de reconocimiento de deuda ante notario, 480,000 pesos en pagos mensuales durante 2 años, con garantía de sus bienes. También declaró ante el Ministerio Público sin reservas, corroborando y ampliando lo que los investigadores habían encontrado. El criterio de oportunidad fue considerado viable bajo condiciones estrictas: cooperación total con la investigación, cumplimiento puntual de la reparación del daño, y cualquier incumplimiento reactivaría automáticamente el proceso penal. Era una salida que no era la que merecía en estricta justicia, pero era la salida que le daba posibilidad de reconstruirse, si es que decidía hacerlo de verdad. Lo supe porque me lo dijo él mismo, en una llamada breve, un domingo por la tarde. «Tío, solo quería decirle que firmé todo, que voy a cumplir». Su voz sonaba diferente, más pequeña pero más real. Y lo que me dijo ese sábado en su casa, lo de la puerta que no iba a estar cerrada si algún día quería aprender el oficio de verdad. ¿Eso sigue en pie? Lo pensé un segundo, solo un segundo. Sigue en pie, pero empieza desde abajo, como cualquier aprendiz, sin privilegios y sin atajos. Entendido. Y Tadeo,
La próxima vez que alguien te ofrezca dinero fácil a costa de alguien que te quiere, recuerda cómo se sintió este año. El dinero que uno no gana con las manos no pesa, solo ocupa espacio. Colgó sin responder, pero yo sabía que lo había escuchado. Esa noche me senté en el patio trasero con una taza de café, mirando las macetas de consuelo que seguían vivas, tercas, floreciendo sin que nadie les pidiera permiso. Pensé en los meses anteriores, en la mañana que encontré la cerradura cambiada y me fui caminando sin correr ni gritar, en la fonda donde tomé el café frío mientras ordenaba mis pensamientos, en la visita de Heriberto Montoya al taller con su portafolios de piel y su sonrisa de dientes. Pensé en Consuelo, como siempre, como inevitablemente. Me pregunté si había manejado bien todo esto. No tenía certeza, nunca la tendré, pero sí tenía la sensación de que había actuado como el hombre que ella conoció, el que ella eligió, el que ella habría reconocido. Eso me bastaba. Me terminé el café, lavé la taza y me fui a dormir. Mañana había trabajo en el taller. La vida ordinaria, la vida real, la que no tiene música de fondo ni escenas dramáticas, sino solo el peso satisfactorio de las horas bien usadas. Esa vida seguía siendo mía, completamente mía. Pasaron 6 meses desde que Montoya fue detenido en ese hotel de carretera. 6 meses en los que el proceso legal siguió su curso con la lentitud característica de todas las cosas que importan de verdad. El Ministerio Público formalizó los cargos definitivos. El notario número 17 fue separado temporalmente de sus funciones mientras se investigaba su posible participación en el esquema, una investigación que según Próspero iba tomando forma, pero que aún no había llegado a conclusiones definitivas. 3 de las 11 víctimas identificadas lograron iniciar procesos de recuperación de sus bienes con el apoyo del expediente central. Los otros 8 casos estaban en evaluación, algunos con posibilidades reales, otros con daños demasiado consolidados en el tiempo. Don Porfirio Landeros contrató a Próspero para representarlo en la revisión de su caso. Me lo dijo por teléfono con esa voz de hombre que después de 6 años finalmente puede respirar distinto. Yo seguía en el taller. Todos los días, a las 7:30 de la mañana, abría con mi llave de siempre, encendía las máquinas, tomaba las herramientas. Don Aurelio llegaba 10 minutos antes del horario acordado, costumbre de hombre serio que yo respetaba en silencio. El taller arrancaba su día con el ruido familiar que para mí era la música más honesta que existía. Tadeo apareció un lunes. No llegó con portafolios ni con ropa de oficina. Llegó con ropa de trabajo, pantalón resistente y camisa de manga larga, las manos vacías y una expresión que mezclaba la determinación con algo que se parecía al miedo genuino, el miedo sano de quien está a punto de empezar algo que no domina y lo sabe. Don Aurelio lo vio entrar y me miró a mí. Yo asentí. Eso fue suficiente. Empieza por barrer, le dije a Tadeo señalando la escoba que colgaba junto a la puerta. Todos los días, antes de que arranquen las máquinas. Empezó en silencio, todavía incómodo, como alguien que no sabía si realmente pertenecía ahí. Tomó la escoba despacio, la manejó sin ritmo al principio, moviendo la viruta hacia rincones equivocados antes de encontrar los correctos. Don Aurelio lo observó un momento sin decir nada y luego volvió a su trabajo. Don Aurelio me dijo más tarde en voz baja: «Barre bien el muchacho, aunque se nota que nunca lo había hecho». «Es un comienzo», respondí. Y lo era. Un comienzo sin garantías ni promesas. Si Tadeo iba a convertirse en algo diferente a lo que había sido, ese proceso le pertenecía a él, no a mí. No todo volvió a ser igual desde aquellos meses difíciles. Algunas cosas, cuando se rompen, cambian para siempre, aunque uno las repare. Y yo lo sabía, y lo aceptaba. 3 semanas después de que empezara a venir al taller, fue un viernes por la tarde.
Quedábamos solo Tadeo y yo, terminando una pieza que tenía entrega el lunes. Trabajábamos en silencio cuando Tadeo dejó la lija sobre el banco y se quedó mirando la pieza un momento antes de hablar. ¿Puedo preguntarle algo? Pregunta. ¿Cómo supo que yo iba a venir ese sábado a su casa? Antes de que tocara el timbre, usted ya había abierto la puerta. Lo miré. Era verdad. Había escuchado pasos en la banqueta antes de que tocara y abrí antes de que llamara. En el momento no lo pensé. Fue instinto. No lo supe, dije. Me parecieron tus pasos. Y acerté. Me miró sin entender completamente. 43 años en este taller te enseñan a escuchar, continué. La madera habla si uno aprende a escucharla. Las herramientas también, y las personas también, aunque crean que están en silencio. Tú llevas tu manera de caminar desde chico. Cuando eras niño y venías a buscarme al taller, yo te reconocía desde la calle por cómo pisabas, más fuerte del lado derecho, siempre. Tadeo miró sus pies un momento, como verificando algo que nunca había notado de sí mismo. No sabía que me conocía así, dijo. Uno conoce a quien crió aunque no quiera, respondí. Eso no cambia aunque pasen cosas malas. Es lo que más me dolió de todo esto, si quieres saberlo. No fue el taller, no fueron los documentos, no fue la cerradura cambiada. Fue darme cuenta de que yo te conocía, y no fui capaz de usar ese conocimiento a tiempo para ayudarte antes de que todo se saliera de control. Tadeo no dijo nada, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Eso no fue su culpa, dijo finalmente. No, pero es lo que siento de todas formas. A estas alturas de la vida, uno ya sabe que los sentimientos no siempre coinciden con la lógica, y que está bien que así sea. Terminamos la pieza en silencio. Un silencio diferente al del principio de la tarde, más lleno, más asentado. Cuando cerré el taller esa noche y caminé hacia casa, me di cuenta de algo que no había procesado hasta ese momento. No tenía prisa. Solo el paso tranquilo de un hombre que sabe a dónde va y no necesita apurarse para llegar. Era una sensación que no había tenido en mucho tiempo. El último giro de esta historia no lo protagonizó Montoya ni Tadeo ni el proceso legal. Lo protagonizó una carta. Llegó un martes, en sobre blanco sin remitente, con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que no reconocí. La abrí en la cocina, con el café de la mañana todavía humeando junto al codo. Adentro había 2 hojas dobladas en 3, escritas por ambos lados con letra apretada y ordenada. Era de una mujer llamada Remedios Salcedo, viuda de un municipio pequeño a 40 kilómetros de Puebla. Su nombre estaba en una de las 11 carpetas de Montoya. Había perdido su negocio familiar, que operó durante 38 años, traspasado bajo un esquema similar al mío, con un intermediario que en su caso era un sobrino político al que no terminaba de describir sin que la pluma le temblara. Se notaba en los renglones donde la letra se apretaba más. Me escribía porque el agente del Ministerio Público le había mencionado mi nombre al contactarla. Porque yo era el primero que había detenido a Montoya, porque quería que supiera que gracias al expediente que construimos, ella tenía ahora una posibilidad real de recuperar al menos parte de lo que perdió. Pero no me escribía solo para agradecer, me escribía para contarme algo. En sus últimas líneas decía esto, y lo recuerdo casi palabra por palabra, porque lo leí tantas veces que quedó grabado. Señor Escobedo, yo estuve a punto de no pelear. Mis hijos me decían que para qué, que ya estaba hecha, que los pleitos legales cuestan más de lo que recuperan. Pero cuando el licenciado del Ministerio Público me explicó lo que usted hizo, cómo lo detuvo, la paciencia que tuvo, pensé que si un hombre con todo lo que tenía encima encontró la manera de no rendirse, yo no tenía ninguna excusa para hacerlo. Así que decidí intentarlo, aunque no sé todavía si voy a lograrlo. Pero quería que supiera que lo estoy intentando. Doblé la carta con cuidado
y la guardé en el cajón de la cocina donde Consuelo guardaba las cosas que no quería perder. Luego me quedé sentado un momento en la silla de siempre, con las manos alrededor de la taza de café, mirando por la ventana el patio donde las macetas de Consuelo seguían floreciendo sin que nadie les pidiera permiso. Pensé que hay victorias que uno puede medir: el taller recuperado, los documentos firmados, los cargos formalizados, los pagos mensuales de Tadeo que llegaban puntualmente, victorias concretas, verificables, con fecha y número de folio. Y luego hay victorias que no tienen medida: una carta de una mujer que decidió intentarlo, aunque no supiera todavía si iba a lograrlo. Una decisión tomada en un municipio pequeño, en una cocina que yo nunca conoceré, por una persona que no conocí, sino a través de 2 hojas escritas con letra apretada. Eso no lo planeé. No formó parte de ningún cálculo ni de ninguna estrategia. Simplemente pasó como pasan las cosas que importan de verdad, sin anunciarse, sin pedir permiso, apareciendo en un sobre blanco un martes cualquiera mientras el café todavía humea. Me levanté, lavé la taza, tomé mis cosas y fui al taller. Tadeo ya estaba barriendo cuando llegué, todavía con esa incomodidad de quien aprende algo nuevo y sabe que le falta mucho. Me saludó con un gesto de cabeza sin dejar de barrer. Don Aurelio llegó 10 minutos antes, como siempre. Las máquinas arrancaron con su ruido familiar. La madera empezó a oler como debe oler la madera cuando alguien que la respeta la trabaja. El día comenzó como todos los días, y eso, después de todo lo que había pasado, era exactamente lo que necesitaba que fuera. Hay gente que cuando le preguntan qué dejó en la vida, señala propiedades, cuentas de banco, títulos de propiedad, cosas que se pueden tocar y pesar y transferir en documentos ante notario. Yo también tengo esas cosas: el taller, la casa, lo que Consuelo y yo construimos en 4 décadas de trabajo honesto. Pero lo que más me importa dejar no tiene folio ni sello oficial. Es esto: que cuando alguien intentó quitarme todo con un papel y una cerradura cambiada, yo no grité, no huí, no me rendí. Me fui caminando despacio, entré a una fonda, tomé un café frío y empecé a pensar, que tuve tiempo para pensar antes de reaccionar, y eso hizo toda la diferencia. Que cuando tuve la oportunidad de destruir a quien me traicionó, le dejé una puerta abierta, sin olvidar lo que hizo, que sin buscarlo, esa decisión llegó hasta una mujer en un municipio pequeño y le dio razones para intentarlo, aunque ella tampoco supiera todavía cómo iba a terminar, que la madera dañada no es madera perdida, que un hombre con las manos encallecidas y el corazón cansado todavía puede enseñarle algo al mundo. Eso es lo que quiero dejar. Eso es lo que nadie me puede quitar con ningún papel. Y ahora que conocen mi historia, les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían dejado esa puerta abierta para Tadeo o habrían cerrado con todo el peso de la ley? A veces la respuesta correcta no es la más fácil, y a veces la más fácil no es la que uno puede mirar de frente al final del día. Déjenme su respuesta en los comentarios. Me interesa lo que piensan, de verdad me interesa. Y si esta historia les llegó, si encontraron en ella algo que reconocen de su propia vida o de la vida de alguien que quieren, suscríbanse al canal y compartan el video. Porque estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez tuvieron que elegir entre rendirse y seguir. Yo elegí seguir, siempre.